Oaxaca no solo es mágico y hechicero, sino que además cuenta con una inmensa riqueza cultural, pero también con gran talento en los y las oaxaqueñas. Claro ejemplo de ello es el arquitecto Luis Alberto Martínez Zúñiga, diseñador y constructor del Museo del Gusano de Seda. Esta tarde tenemos oportunidad de platicar con él para ustedes, queridos televidentes, de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en Detrás de la Noticia. Como siempre, me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Así como ya mencionó Alfredo, es un gusto tener a oaxaqueños exitosos como el arquitecto. Vamos a platicar con él acerca de cómo iniciaron sus aptitudes y cómo inició sobre todo estas ganas de querer dejar un legado tan importante como el que ha hecho en Oaxaca y en el mundo. Arquitecto, bienvenido a su programa Detrás de la Noticia. Nos gustaría que le comente a nuestra audiencia cómo fueron sus inicios y por qué decidió estudiar arquitectura. ¿Qué lo motivó o qué influencia tuvo para elegir esta carrera? Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y bueno, tener este portal para poder realmente mostrar lo que me apasiona, que es la arquitectura, y sobre todo es entender que la arquitectura siempre parte de una necesidad, ¿no? De una necesidad de cobijo y sobre todo otorgarle un espacio digno a las personas, ¿no? Mediante eso hemos tenido la oportunidad de participar en varios concursos, los cuales nos conllevó a poder regresar a la ciudad de Oaxaca y poder tener el compromiso por realmente marcar una pauta y entender que la arquitectura se compone de una temporalidad para que con el tiempo pues realmente sea más digno hacia las personas. ¿Y de dónde surgió esta inquietud por crear maravillosas piezas monumentales que trascienden a través del tiempo y de la historia? ¿Alguno de sus familiares estudió arquitectura, ingeniería o cómo fue que dedicó su vida a esta apasionante profesión? Pues realmente no tuve el acompañamiento de ningún familiar, ¿no?, que se haya dedicado a la arquitectura o a la construcción. Mis padres son médicos. Más que nada creo que fue el hábito de la constancia y sobre todo que me encanta el dibujo y sobre todo poco a poco el poder ir conociendo nueva arquitectura, que realmente la arquitectura va cambiando, que es lo que nos marca la pauta en una época, ¿no? Pensamos que la arquitectura es la encargada de marcar esa atemporalidad o va marcando las civilizaciones, ¿no? Tengo entendido, arquitecto, que usted estudió en el Instituto de Estudios Superiores y Tecnológicos de Monterrey. Así es. Y que desde estudiante, en los últimos semestres, tuvo oportunidad de empezar a triunfar y ganarse una beca que le permitió ir a estudiar y a formarse a Europa. Háblenos de esa primera etapa satisfactoria. Claro que sí, con todo gusto. En el Instituto Tecnológico de Monterrey hay un programa que se llama GED, que es Grupo Especial de Diseño. Es un concurso de intercampus, los cuales tienen la oportunidad de aplicar entre sexto semestre y noveno semestre. La intención es poder tener 20 lugares, 10 lugares internacionales, 10 lugares nacionales, lo cual pues tuvimos la fortuna de poder quedar en un buen lugar, en segundo lugar, y sobre eso fue el hecho de poder decidir estudiar, colaborar en un despacho en Barcelona que se llama Enric Miralles y Beneta Tagliabue. Mediante mi colaboración se ganó el pabellón de España en Shanghái, lo cual nos dio la oportunidad de poder estar más tiempo colaborando con el taller, lo cual pues me generó esa fórmula donde empecé a entender muchas otras cuestiones. Las maquetas es una pieza fundamental en mi taller. Nosotros le llamamos que la maqueta es
la herramienta fundamental, porque es el lenguaje donde todos podemos hablar, donde todos vemos el ente de la arquitectura y no solamente irnos a la imagen bonita, sino poder entender básicamente todo el emplazamiento y poder tener, pues, al final de cuentas, un buen diálogo con el cliente, con tu misma gente del taller y sobre todo que uno pues va cambiando y tomando decisiones en virtud de cómo entender una colina, cómo entender un contexto. Estamos viendo aquí esta hermosa maqueta. Háblenos, por favor, acerca de cada parte que compone esta misma obra de arte que podemos apreciar en vivo y en directo para que la audiencia conozca, ¿no?, cada aspecto de lo que puede ver en vivo al visitar el Museo del Gusano de Seda. Claro que sí. Nosotros pensamos que realmente el proyecto, el detonante principal es el usuario y entender la necesidad, ¿no? La necesidad en el santuario del Gusano de Seda era poder darle un espacio, una bodega al artesano, el cual pudiese entender, pues básicamente de ahí poder repartir los huevecillos. El estado de Oaxaca dependía de otro estado para poder generar toda la cadena productiva. Entonces, con las mejores intenciones también de los artesanos y del gobierno fue poder decir, oye, vamos a generar un proyecto el cual pueda entender toda una cadena productiva. Dentro de eso, pues fue entender un programa el cual iba a ser más extenso y sobre todo darle una función muy fuerte, que San Pedro Cajonos, como en otras poblaciones, tienen toda esta cultura de poder entender ese huevecillo del gusano de seda criollo, ¿no? Entonces, pues básicamente fue entender un programa y sobre todo entender un contexto. San Pedro Cajonos, el 90% se encuentra en colina. Tuvimos la oportunidad de escoger el sitio y comprendimos que era el mejor lugar por tener toda esta cuestión de los árboles y sobre todo nos daba una muy buena vista hacia el oriente, hacia todo lo que era la Sierra Norte. Entonces, pues, es un proyecto el cual se trató de ser inclusivo y sobre todo, pues, que fuera una gran riqueza para el artesano y para nosotros mismos. En lo personal me llama la atención una situación trascendental, arquitecto, y es el hecho que a través del diseño y de la propia construcción se rescata muchas veces la historia. Exacto. Y el pasado se convierte en presente y en futuro. Es decir, pareciera un acto de magia. En la época de la colonia, México y Oaxaca fueron grandes productores y exportadores de seda. Exacto. Y hoy nuevamente se redescubre esta industria global y bueno, precisamente en Oaxaca. Sí, exacto. Como tal era darle un espacio, ¿no?, digno y sobre todo que tuviese esa potencia del gran oficio que hacen nuestros propios artesanos, ¿no?, y que al final de cuentas con las mejores herramientas, ¿no?, y creo que pues toda persona puede tiene esas ventajas para poder al final de cuentas enriquecer el mismo producto, ¿no? Así es. ¿Cuál es el proceso que lleva para diseñar algún proyecto que le piden? ¿Lee antes acerca de dónde va a estar instalado pues lo que el cliente requiere? ¿Lee acerca de la historia en general y no solamente de dicha población? ¿Y cuánto tiempo se lleva en realizar una maqueta para presentársela al cliente? Pues básicamente, primero lo que yo hago es entender al cliente, al usuario, antes de poder ir al sitio. Básicamente es entender una charla en qué espera del proyecto, porque al final de cuentas cada proyecto tiene que ser completamente diferente, porque es lo que dicta cada usuario, cada persona. Sobre todo a partir de eso es entender el sitio y las limitantes del mismo sitio, ¿no? Hay proyectos que te dictan generar esa mímesis de poder, al final de cuentas, no entorpecer el contexto, sino básicamente generar un diálogo completamente discreto, y otros proyectos donde al final de cuentas
lo que queremos es generar un punto de partida, ¿no? Como es el caso del santuario. Queríamos que era un espacio que tuviese ese lente hacia el artesano, que pudiera generar esos retos entre la misma topografía, entre la misma orografía, ¿no? Y como tal, pues, que el artesano pueda tener las mejores vistas y sobre todo que cada etapa productiva del gusano se comportara de lo mejor, ¿no? Hoy en día la tendencia global en la arquitectura y en la vida en general es hacia la sustentabilidad y la sostenibilidad con el ambiente. Exacto. O con el medio ambiente. Y aquí observamos cómo se respetaron las condiciones del sitio, el arbolado y todos esos detalles que hoy en día son importantes y vitales frente al cambio climático. Exactamente, pues primero lo que nosotros hacemos como condicionante es tener el respeto total hacia el contexto, desde cómo poder cimentarnos, tratamos de generar una mancha muy pequeña hacia cómo poder empezar a disponer los volúmenes. La arquitectura empieza desde poder observar dónde sale el sol, para poder en cierta forma, si necesitamos un área cálida en la parte del oriente, o tener que protegernos de dicho sol, ¿no? Entonces, vemos que este proyecto es sustentable en el sentido, primero que los artesanos puedan entender una cadena productiva, la cual era complicada, entonces tienen, pues, ante todo, una gran responsabilidad de poder que no nada más la arquitectura pueda conllevar un cambio, sino pienso que el usuario como tal es el mayor encargado de que el proyecto pues se muestre lo mejor posible, ¿no? Por lo mismo pienso que siempre tiene que haber una muy buena relación, no hay un buen arquitecto sin un buen cliente. Toca un punto muy complicado en función de la naturaleza humana. ¿Cuál es el perfil de ese, entre comillas, buen cliente arquitecto? Porque seguramente le ha tocado algunos muy difíciles, muy complicados y en muchos casos hasta caprichosos y soberbios, sí, más cuando tienen recursos económicos o poder político. Sí, completamente de acuerdo. Creo que siempre tiene que haber una concientización en donde el camino de la arquitectura pues no radica en la cuestión de la economía, sino me refiero que los proyectos pueden responder a un techo financiero, pero ante todo que no respondan a caprichos, que sí, pues básicamente el especialista es uno y poder llevar de la mano al mismo cliente y poder decirle el por qué no el volumen está orientado a un poniente y poder tener cortinas todo el tiempo, sino al final de cuentas es decir, oye, pues esto por ahí no va, ¿no? Y sobre todo también es tener la responsabilidad de decir también este proyecto al igual no lo puedo hacer yo porque tampoco podemos cambiar una ideología. Entonces nosotros ya tenemos cómo partimos un lenguaje de la arquitectura, inclusive un lenguaje de los materiales que buscan esa temporalidad. De pronto llegan clientes de decir, oye, yo quiero este material y pues básicamente no trabaja lo mejor posible en ese sitio, entonces preferimos crear esa conciencia y si no se puede, mejor tener el respeto de decir que no lo podemos realizar. Retomando precisamente esta palabra que menciona arquitecto del respeto, ¿cómo fue trabajar en una población como San Pedro Cajonos? ¿Qué retos se enfrentó no solamente a la hora de realizar la obra del santuario, sino de llegar a acuerdos e informarle a la gente, ¿no?, lo que se iba a edificar en su población para tratar de tener, si no a lo mejor la satisfacción de todos los habitantes, pues sí el entendimiento para que lleguen a respetar y a cuidar esta obra de arte? Ahí tuvimos la fortuna de, ante todo, que ya había esa necesidad como tal, ¿no? Ya había una necesidad establecida. Hay proyectos que uno tiene que realmente buscar cuál es la necesidad. Aquí los artesanos ya tenían como tal qué era lo que necesitaba. Creo que el reto más fuerte fue entender su programa, cómo funcionaba pues básicamente toda esa cadena productiva y sobre todo no tenían, lo que fue complicado fue
que ellos, bueno, no sabían el tema del lenguaje de un concreto aparente, el cual llevaba, pues, al final de cuentas su tiempo y todo un proceso, pero como tal, el lenguaje del material fue lo primero que se escogió, porque es un edificio público y tiene que tener ese carácter público, donde pues es entender un bajo mantenimiento y sobre todo es que tener un diálogo como tal que tenga esa temporalidad, vuelvo a decirlo, en el que pues esta administración pues tuvo la vista para poder crearlo, pero la administración que viene no sabemos, entonces como tal el edificio tenía que mantenerse digno. Entonces fue todo ese proceso de por qué el material y que tenía que tener pues ese carácter público como tal. Un detonante muy importante en la realización del proyecto del Santuario del Gusano de Seda, arquitecto, es sin duda la voluntad política, la decisión, el apoyo, la solidaridad de la presidenta honoraria del DIF estatal, la señora Ivette Morán Rodríguez de Murat, con la comunidad y también en una actitud de respeto para sus propuestas, para sus planteamientos. Pues realmente, como bien dice, fue la parte detonante o medular, ¿no? Porque ellos fueron los que entendieron esa necesidad de los artesanos y como tal nos dieron la oportunidad de poder brindar un proyecto pues, que respondiese a un programa y sobre todo a tener esa dignidad, esa calidad en el espacio hacia el artesano, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco mucho al gobernador, a la señora Ivette, ¿no? Y a todo el acompañamiento de Fidel, Secretaría de Economía, que al final de cuentas nos dieron las herramientas para poder lograr el proyecto y sobre todo el haber creado esa conciencia y sinergia entre artesanos, nosotros como diseñadores, constructores y pues que al final de cuentas se consolidó un proyecto. Detrás de cada proyecto siempre hay historias bastante significativas, recuerdos que quedan en cada uno de nosotros. ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda compartir acerca del proceso de elaboración de este santuario? Sí, completamente de acuerdo. Desde el ir la primera vez al sitio yo desconocía primero que en nuestro estado se producía la seda. Entonces, primero es, oye, hay que hacer una bodega para poder entender todo un proceso de seda. Para mí fue algo admirable y fue entender un programa y sobre todo es entender un contexto con todas las complicaciones que llevaba, ¿no? 2 camionetas se quedaron sin frenos, el abastecimiento hacia el lugar era completamente complicado, el suministro de los materiales, los oficios aquí, pues que al final de cuentas es entender que la misma comunidad tenía que integrarse al proyecto, a la obra como tal. Fue un proceso muy bonito y que pues, nos marca y que al final de cuentas el ir a Cajonos es un lugar para pues, fortalecer el corazón, ¿no? Es un sitio pues, prácticamente sagrado, mágico, como muchos otros en el estado y en la propia capital, ¿no? Hay cada rincón en los 7 barrios extraordinarios, como Jalatlaco, como Xochimilco, como el Marquesado, en fin. Arquitecto, ¿utilizó materiales de la región o no en todo? Pues realmente fue entender era el material. Como tal, en San Pedro Cajonos, ahí es el hecho de lo que se podía producir era la parte del barro, ¿no? Sin embargo, necesita mantenimiento como tal, ¿no? Entonces, necesitábamos tener un proyecto que realmente compendiese esa temporalidad nuevamente. Duradero. ¿No? Duradero. Entonces, mampostería tampoco teníamos, entonces fue entender, pues básicamente, generar un bloque el cual pudiese disponerse y sobre todo es que el mismo artesano no tuviese que tener un constante mantenimiento. Claro, así es. Pero bueno, la mano de obra fue local, Sí. Eso fue algo muy bonito y que hicimos un gran equipo como tal con la población. Claro. Para quienes no han tenido la oportunidad de ir a visitar este santuario, ¿nos puede hablar acerca de cada espacio que estamos viendo aquí en esta maqueta? Descríbalo.
por favor. Claro que sí. Una es que el proyecto se disponía en una colina con una pendiente del 35%. Entonces, el proyecto se comprende de un museo, que es un museo donde pues, marca la historia de San Pedro Cajonos. De ahí es entender la crianza del huevecillo, donde tenemos zona de apareamiento, donde tenemos frigoríficos para generar la eclosión del mismo gusano, y de ahí pasamos al siguiente volumen. En el siguiente volumen, en la planta baja, tenemos desde la primera etapa a tercera etapa del gusano, que es la etapa joven. De ahí bajamos y comprendemos la etapa cuarta y quinta etapa. Como tal, ya tenemos el producto. Pasaría en la zona de menos 590, donde tenemos al final de cuentas el hilandero, y como tal tenemos la tienda, en el cual tenemos ya el producto terminado. Entonces generamos un circuito tanto de entender una cadena productiva como poder llevar al usuario en los diferentes niveles de una forma con la mayor relación posible hacia el contexto. ¿Y esta parte que vemos de la maqueta, qué es? Esta zona. ¿Esta? Perdón. Ajá, esta zona. Esta otra sección de la ¿Esta maqueta. sección? Esa sección es del Museo de Artesanías que también se generó. A la par que el santuario. Exactamente, donde también tuvimos la oportunidad de participar. Entonces ahí también fue entender un programa donde lo principal era que tenemos la fortuna de tener tantos artesanos que desarrollan diferentes disciplinas, y entonces fue, pues, como bien dices, tiene una fuerte relación, ¿no? Porque pues ellos desarrollan el producto que también tienen la tienda, pero tienen la oportunidad de poder generarla en ese sitio también, ¿no? Donde tienen, pues básicamente el punto de venta no solamente de San Pedro Cajonos, sino de la región, de toda la de región. la zona, ¿no? Exactamente. Y además de productos textiles de seda, ¿qué otras artesanías comercializan en la tienda? Pues lo que bien decía era que de las 8 regiones, o sea, okay. Hay de todas las disciplinas. Así es. Sí, Okay. sí. Ya es una tienda general, digamos. Sí, de hecho ahorita si tienen la fortuna de poder ir a Aripo, pues ahorita hay una exposición de toda la parte de Navidad, ¿no? Donde incluso hay concursos de los mismos artesanos que tienen esa disciplina, donde también se comprenden talleres en planta baja, oficinas y pues básicamente el showroom de todos los artesanos del estado. ¿Cuánto tiempo se llevó arquitecto en diseñar, ejecutar y al final presentar este santuario? Del proyecto de diseño y ejecutivo nos tardamos alrededor de 10 meses, porque fue un camino pues, donde no queríamos errar, y lo principal fue entender un programa y también entender un techo financiero, porque teníamos que responder a ello. Y pues básicamente el mismo taller, aunque los procesos sean largos, preferimos que sean largos para que el cliente no realice un solo movimiento en obra, porque todo el movimiento que realiza en obra cuesta, y decimos que la exploración de nosotros de dibujar 10 veces, pues básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Hasta que nosotros estemos seguros de nuestro mismo proyecto, poder encaminarlo. Y el proceso de obra fueron 2 etapas, ¿no? La primera etapa duró 6 meses, la segunda etapa fueron 10 meses. Arquitecto, con este u otro proyecto ganó un premio, un primer lugar en un premio nacional de CEMEX. Exactamente. Háblenos al respecto. Pues, ante todo, CEMEX pues, es un gran portal hacia la arquitectura, ¿no? Hacia toda esta transformación y cambio, donde nos dan, una era poder llevar al mismo artesano a poder estar compitiendo en esos portales. Desde que yo era estudiante, pues estuve viendo todo lo que conlleva un premio CEMEX, ¿no? Sobre todo tener la fortuna de participar y estar con las personas que uno admira, pues es algo muy bonito e interesante, y pues tuvimos la fortuna de ganar el primer lugar en la categoría de edificación. Con este proyecto. Con este proyecto. Excelente. Ganamos primer lugar nacional y tercer lugar internacional en categoría de edificación. Felicidades, arquitecto. ¿Qué otros reconocimientos ha tenido en el transcurso de su vida profesional? Y háblenos acerca de estos libros que tenemos aquí en la mesa. Pues hemos tenido la fortuna de... El taller como tal no entiende
tipologías preestablecidas. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Donde el primer proyecto que tuvimos en la ciudad de Oaxaca fue una cabaña, el cual vemos en la parte inicial, donde pues como tal que necesitábamos entender al cliente, quería un espacio completamente público y un espacio completamente privado, por lo cual decidimos girar 2 volúmenes, que con la parte de la misma excavación pudiésemos hacer los mismos muros. Y pues fue algo muy bonito, enriquecedor poder pues entender un proyecto de primera necesidad y que no fuera una tipología preestablecida. Con ese tuvimos la fortuna de ganar medalla de plata en la Bienal Oaxaqueña. De ahí hemos sido finalistas en la Bienal Panamericana de Quito con la tipología de la cabaña. Y con este y con el otro proyecto también hemos tenido en Architectural Digest, donde salimos en esta revista, de poder estar en la revelación del año y la parte de arquitectura pública. Y con las editoriales, algunas editoriales nos han buscado en lo que es Alemania, Australia, India, Alemania, Estados Unidos, para poder publicar lo que nosotros realizamos. Hasta donde sea arquitecto, el diseño y construcción de la cabaña se dio en Teitipac. Exactamente. En un desarrollo ecoturístico, pero también con un toque mágico. Es una cabaña de amor, ¿no? Una cabaña prácticamente nupcial. Coméntenos esos detalles que son interesantes. Pues fue un camino muy bonito porque era entender un sitio en el cual nosotros íbamos a disponer dónde íbamos a poner la cabaña, ¿no? Entonces fuimos alrededor de 3 días para poder caminar el sitio y entendimos que lo principal era donde estaba erosionado el lugar, era poder insertar el programa como tal. El programa ya lo teníamos establecido, el cual tenía que dialogar en un espacio público, un espacio privado, pero el cliente disponía la cabaña de 2 aguas. Entonces fue un camino bastante interesante porque el cliente cuando vio el producto dijo, oye, no es una cabaña, ¿no? Entonces fue, sí, no es una cabaña tradicional, pero sigue actuando como un espacio de cobijo, el cual pueda disponerse a un lenguaje público, a un lenguaje privado, y que tenga sobre todo ese espacio. Nosotros pensamos que la arquitectura responde a una época que tiene que ser viva, nueva, cambiante, ¿no? En el cual pues el cliente también tiene que confiar en nosotros, ¿no? Por supuesto, así es. Díganos, con tantos reconocimientos, con tantas obras edificadas, ¿ha cambiado su vida o cómo ha cambiado su vida personal y profesional? Pues claro que ha cambiado, o sea, que uno se vuelve más sensible, ¿no? Incluso tengo que agradecer la arquitectura es un trabajo colectivo, donde la gente de mi despacho es también parte de ese motor, ¿no? Donde podemos dialogar en el día, en la noche y poder afrontar un proyecto y dar el reconocimiento a los que realmente hacen que esto sea posible, ¿no? Como es la mano de obra, ¿no? Los trabajadores, la gente de oficio, los albañiles, los carpinteros, pues poco a poco nos vamos acercando y es entendiendo incluso a su familia, entendiendo pues realmente pues que son parte fundamental de nuestro taller, de lo que habla por nosotros, y también pues tener ese acercamiento pues con mi familia, ¿no? Con mi mujer, con mis hijos, con mis padres, y que al final de cuentas estos proyectos a mí me alimentan, ¿no? Cada vez que voy, si uno de pronto se siente un poco sensible, ¿no? Pues poder ir y acobijarte en ellos es algo increíble. Recientemente, en un gesto muy valioso, el Centro Patronal de Oaxaca, afiliado a Coparmex, le hizo un reconocimiento, ¿no?, a la trayectoria profesional por toda esta historia de vida que nos comenta, y
a mí no solo me llamó la atención, sino al igual que a usted, me emocionó sus expresiones de gratitud, de reconocimiento a sus maestros. Sí, claro. Y mencionó de manera especial algunos. ¿Puede hablarnos de estos detalles? Sí, completamente de acuerdo. Pues realmente ese tema es muy sensible hacia mí, ¿no? Tuve la fortuna de estar muy bien acompañado, en el sentido de que mi primer mentor fue Agustín Landa, en paz descanse, donde pues realmente radicó que la arquitectura es una disciplina que radica mucho en la constancia y en el querer hacer bien las cosas, ¿no? Él fue el que pues nos alimentó a pues toda una serie de estudiantes en el cual poder enfrentar retos para poder ir a trabajar a nivel internacional, ¿no? Dentro de ello, estando en Barcelona, pues teníamos 5 jefes de taller, los cuales pues no había día, no había noche, y pues que tenías que tener ese agradecimiento por estar en el sitio. Y de ahí, cuando se decidió hacer el archivo histórico, mi segundo mentor es Ignacio Mendaro Corsini, el cual me dio la oportunidad de poder ser director responsable de arquitectura afrontando el archivo histórico, y que me llenó de pues muchas expresiones en mi cabeza, ¿no? Lo cual pues hoy en día cada vez son más sensibles, ¿no? De poder que radican hacia mi persona. Si me permiten, podría él decía en las noches: toda realidad ignorada prepara su venganza. Entonces, ¿no? Que no solamente radica en la arquitectura, radica Sabias en la vida. palabras. Sí, sí, sí. Y pues nos formaba, pues creo que esas personas sabias llegan en su momento, Claro. ¿no? Y te llegan a tocar el corazón, y muchas cuerdas para un violín, o sea, eran como tantas cosas que de pronto decía, donde está tu cabeza tiene que estar tu corazón, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que, pues al final de cuentas, el despacho comprende desde cuando uno toma un proyecto es porque realmente tienes el tiempo y sobre todo el amor para generar las cosas, ¿no? En cada edificación que realiza, arquitecto, ¿cómo busca dejar huella de las enseñanzas de estos maestros que fueron tan importantes para usted? Pues, más que pues, el dejar huella es desde que intervenimos y rascamos el terreno. Lo que nosotros pensamos es que nosotros no respondemos mediante una temática o sobre algo preestablecido, sino el querer tener un diálogo hacia el contexto, y sobre todo que el cliente esté feliz, ¿no? Que esté contento, que se sienta agradable, y como tal, pues decir que el cliente, pues cada vez lo puedes, estás tanto en contacto con él que termina uno siendo su amigo, ¿no? Entonces es algo muy grato, ¿no? Cuando te invitan a su casa y poder convivir con ellos y que se sienten contentos, ¿no? Realmente un rosario de sentimientos a veces encontrados como parte de estas ideas y enseñanzas inspiradoras. Estos maestros que han influido en su vida han sido oaxaqueños, han sido mexicanos, amén de los que tuvo en Barcelona. El único que ha sido mexicano, bueno, es Agustín Landa, y de ahí Ignacio Mendaro Corsini de Madrid, y de ahí, bueno, los demás no han estado en Alemania, Barcelona, claro, ¿no? Entonces otros lugares. Son más de la Unión Europea. Así es. ¿Qué sigue para usted ahora después de crear este santuario magnífico? Pues como tal es pues, estar en contacto con la comunidad, ¿no? Que creo que es algo muy bueno, y sobre todo que yo digo es que pues todas las personas, cuando nosotros estamos, porque todavía estamos iniciando, pues que nos brinden la oportunidad de poder generar proyectos que realmente sí respondan a esa función, ¿no? Y pues como tal, clientes, o sea, que apuesten no solamente en un despacho, sino que apuesten pues básicamente en una comunidad joven que quiere generar un cambio, y que la época, pues, todo va cambiando, ¿no? Esta parte es muy importante en el aspecto humano, arquitecto, porque a sus 34 años
sin duda está siendo ejemplo de vida personal, familiar, profesional, empresarial, para su generación y las que vienen detrás. Y eso implica pues una gran responsabilidad social, amén de personal. Eso tiene cierto peso en el ánimo. Sí, 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 claro. Sí, pues básicamente, pues decía que, pues, dentro de otra frase, es como que el llegar es fácil, ¿no? El mantenerse Claro. es lo complicado. Entonces creo que es lo que radica en lo que nosotros hacemos y que las ganas de afrontar el día a día en el despacho no cambien, ¿no? Y que siempre pues tengamos esta población flotante hacia los mismos estudiantes que llegan a tocar la puerta al despacho, brindarle la oportunidad de lo poco que hacemos lo puedan aprender y sobre todo es que nos alimenten como tal, ¿no? Claro. Para precisamente los jóvenes que están estudiando esta carrera y que seguramente se van a inspirar después de haber escuchado lo que nos ha comentado, ¿qué les puede sugerir, ¿no?, para emprender un camino exitoso en este medio que, como muchos otros, ya es muy competitivo? Pues básicamente, más que decir algo, es pensar que nosotros nos dedicamos, pues cuando uno decide una profesión es porque vas a hacerlo toda una vida, entonces que realmente la profesión que elijan sea una profesión donde pues te apasione, ¿no? No buscar el lado económico, sino buscar esa parte de sentirte bien contigo mismo y que creo que cualquier profesión te da totalmente apertura para generar lo que uno quiere, ¿no? Sus obras en general, pero de manera particular esta del santuario y de la tienda de artesanías en San Pedro Cajonos, revelan una tendencia hacia el compromiso social con la comunidad. ¿Por qué esa bonomía? ¿Por qué ese gesto de solidaridad? ¿Qué lo origina? Pues primero, como tal, llegaron a la puerta gobierno a decir, tenemos estas necesidades. Como tal fue adoptarlas, abrazarlas y generar lo que uno sabe hacer, ¿no? Entonces, dentro de eso es tener, pues básicamente ese acercamiento con el artesano, ¿no? Y poder sentarte a su lado y decir, oye, ¿realmente qué necesitas, no? Porque es muy bueno escuchar a todos los entes que intervienen en un proyecto y más que nada un proyecto pues que realmente puede generar un cambio, ¿no? Entonces creo que todos los actores deben de ponerse en una mesa y sobre todo darles su importancia. Entonces creo que pues el hecho es el escuchar y entender que pues los proyectos pues, básicamente se desenvuelven en virtud del mismo usuario, de esa necesidad. Y arquitecto, también me gustaría que le comentara aquí a nuestra audiencia qué es lo que va a hacer próximamente, qué retos vienen, ¿no?, personal y profesionalmente, porque bueno, este santuario ya Es una maravilla. es una maravilla, ¿no? Pues como decía, pues gracias a Dios tenemos proyectos los cuales podemos seguir dialogando con nuestro propio lenguaje, ¿no? Con esas ganas de poder transmitir esa adaptación al entorno. Y como tal también proyectos que también ya están a punto de terminar, como Casa de Alas, que creo que es un proyecto que responde a una necesidad muy fuerte en el estado de poder otorgarles las casas hogar a todos los niños pues, que en cierta forma han sufrido, y creo que es un gesto bastante bueno, el cual pues ahorita se va caminando, ¿no? Casa de Alas, para información de nuestra audiencia, es un proyecto social del DIF estatal, precisamente para apoyar a los niños huérfanos, abandonados, ¿no?, en situación de calle incluso, porque también se apoya a adolescentes. Una extraordinaria labor de la señora Ivette
de Murat, por supuesto. Además de contar con vastos recursos naturales que pueden ser utilizados y que históricamente han sido utilizados en la arquitectura precolombina y luego colonial, arquitecto, la propia riqueza cultural pluriétnica, ¿no? Pudiera facilitar resolver graves problemas en materia de construcción, por ejemplo, el creciente déficit de vivienda. ¿A qué atribuye que teniéndolo casi todo, no logremos resolver estos problemas, sobre todo en materia de construcción de vivienda? Buscando abaratar su costo, obviamente, ¿no? Y garantizar una vivienda digna y decorosa. Pienso que es un tema muy importante, porque pensamos que la persona de pronto piensa que el avanzar es entender donde ya no utilizas materiales de la región, ¿no? O sea, entendiendo en vivienda como tal, ¿no? Entonces, pues básicamente es saber que los materiales pues tienen esa parte de poder tener esa apropiación como tal, ¿no? Y no tener que simular cosas que no van hacia un entorno. De pronto es muy triste cuando uno va a una población y ves las rejas de cactus que son increíbles y ser tiradas por poner una malla ciclónica es algo terrible y desde ese es el ejemplo, ¿no? O sea, claro. Pensar que el cambio no es en entender una nueva fórmula, sino poder cómo apropiarte del material y llevarlo en la vida, ¿no? Claro, así es. Arquitecto Luis Alberto Martínez Zúñiga, realmente ha sido muy importante, ¿no?, tener la oportunidad de escucharle, de aprender, ¿no?, de recibir información para quienes somos neófitos en estas materias y sobre todo de poner una ruta a seguir por las nuevas generaciones. Le felicitamos nuevamente, le deseamos el mayor y mejor de los éxitos en proyectos como el Santuario del Gusano de Seda y la tienda de artesanías en San Pedro Cajonos, Villalta, y en la Casa de Alas para niños y adolescentes en el DIF. Y bueno, pues le pedimos que estas charlas continúen en función de otros proyectos que vaya desarrollando a efecto de seguir motivando a los jóvenes oaxaqueños, muchos de ellos talentosos, pero a los que también algunas veces les falta la patadita para tener éxito, ¿no? Me llama la atención y le felicito también por esa generosidad de recibir a estudiantes, ¿no?, de compartir con ellos su conocimiento. Muchas gracias. Al contrario, yo estoy muy agradecido con ustedes y poder entablar algo que realmente nos gusta hacer, ¿no? Agradezco la presencia de Alexandra Martínez de Aguilar. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, y como siempre, pues agradecemos el invaluable apoyo de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.